primicia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Ecuador. Avances en materia económica, educativa, de seguridad social y financiera es el balance del segundo año que hizo este miércoles el saliente presidente Guillermo Lasso. Un discurso alejado de la crítica realidad que padece el país, por lo que ya se organizan elecciones anticipadas. ¿A quién dirigió este balance el jefe de Estado? Vamos a analizarlo. En Noticia Venezuela, la plataforma del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior está activa para millones de estudiantes. Mientras que en gran parte de América Latina no hay caminos para seguir los estudios, en esta nación es un derecho humano. ¿Cómo se mantiene este objetivo en medio de una guerra inducida que también agrede la educación? Vamos a conversarlo con la ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas, en minutos. En Noticia Perú. Líderes de América Latina se pronuncian en rechazo a la llegada de un contingente militar de Estados Unidos a este país. Según el Congreso peruano, prestarán apoyo en las tropas locales en varias regiones, incluidas todas las zonas fronterizas con Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil. Les contamos. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, el presidente de esta nación, Guillermo Lasso, cumplió 2 años en el poder. La constitución de este país establece que debe rendir cuentas de su trabajo ante el Parlamento. Pero en esta oportunidad, sin Congreso, Lasso escogió su propia tribuna. Lo hizo en un espacio cerrado, en un edificio gubernamental. ¿Qué pasó en los exteriores mientras el presidente rendía cuentas? Vamos a verlo a través de nuestra corresponsal, Elena Rodríguez. Se anunció como un evento popular, pero el pueblo se quedó afuera. El auditorio, con capacidad para 300 personas, escogido por el primer mandatario para rendir cuentas, estuvo ocupado por funcionarios públicos, exasambleístas y misiones diplomáticas. Allí el mandatario ofreció construir universidades, habló de la próspera economía y hasta justificó la decisión de la muerte cruzada. La inmensa mayoría ha aplaudido la aplicación de la muerte cruzada como la mejor sanción moral contra los obstruccionistas con evidentes afanes golpistas que traicionaron los principios democráticos. Afuera, la elegante alfombra roja contrastaba con estas imágenes. Personas en situación de calle eran desalojadas por miembros de la policía ecuatoriana. En la plaza vacía, una pantalla gigante donde se escuchaba al presidente y las obras desarrolladas durante sus 2 años de gobierno. Por fuera de las vallas, un pueblo inconforme. Habla incoherencias, habla cosas de su propia conveniencia, cosas que a él le interesan, ya por eso es lo que él habla, pero para el pueblo no habla absolutamente nada. Es una persona que no tiene conciencia, no ve por los pobres. Por este país que está ahorita hecho pedazos, está con tanta delincuencia, al menos mentiroso. ¿Por qué razón? Porque no cumple las cosas que dijo. Otro grupo de ciudadanos llegó para apoyar la decisión de Lasso de disolver la asamblea. También queremos hacer el llamado para que el presidente de la República, en tanto
hizo un barrido de la Asamblea, también revise al Tribunal Supremo Electoral. Es la primera vez que en Ecuador un mandatario no rinde cuentas ante un parlamento. Sus días están contados. Le quedan alrededor de 6 meses en el poder. Tras el decreto de muerte cruzada con el que se llamó elecciones anticipadas, los ecuatorianos deberán elegir un nuevo presidente y nuevos legisladores. Y es en este complejo escenario que hay tal nivel de rechazo a la gestión de 2 años del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo finaliza este día? Le preguntamos a nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez. Elena, adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches a ti y a la audiencia de Latinoamérica y el mundo. ¿Cómo finaliza este día? Pues con la noticia de que el presidente ya salió hacia Estados Unidos. Había informado la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República que el mandatario, una vez que cumpla con su informe a la Nación, viajaría hasta el país del norte para realizarse una intervención médica. Se tiene previsto que el jefe de Estado ecuatoriano regrese el 28 de mayo al país. Y debemos decir que, en efecto, el informe de la Nación se llevó a cabo en la plataforma gubernamental al sur de Quito. El presidente Lasso dio este informe tras cumplir 2 años en el cargo. Luego de que decretó la muerte cruzada, no pudo hacerlo en la Asamblea, en el Pleno de la Asamblea, como dispone la Constitución. Y que también debemos informar que el jefe de Estado, como ya lo escuchaban en el informe que habíamos preparado, comenzó su discurso, su intervención, argumentando por qué tomó la decisión de llevar adelante la muerte cruzada, este decreto ejecutivo con el que disolvió la Asamblea y pidió al Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones anticipadas. Y lo decíamos en el informe que ustedes podrían apreciar. Este evento se anunció como un evento popular, pero el pueblo se quedó afuera. No hubo la intención de invitar a un auditorio que no sea controlado, un auditorio que sea crítico con el discurso del primer mandatario. En este auditorio pequeño, para aproximadamente 300 personas, estuvo ocupado por misiones diplomáticas, sus ministros de Estado, exasambleístas vinculados con el oficialismo y sus amigos. Por fuera quedaron las voces discordantes. También debemos decir que hubo gente protestando, ciudadanos que tuvieron enfrentamientos verbales con la policía, un ambiente caldeado y tenso que trató de ser opacado por el discurso oficial. Así finaliza entonces esta jornada. Gracias por esos detalles, Elena. Muy buenas noches. Buenas noches también. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Edison Hurtado, es sociólogo, profesor de Flaxo en Ecuador, nos acompaña también desde Quito. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Veíamos en el discurso que el presidente Guillermo Lasso hablaba de los avances en sus 2 años de gobierno, de temas económicos, financieros, también en el sector educativo, de seguridad social, de seguridad financiera. Esto, si lo observamos en un contexto tan crítico, precisamente desde la perspectiva social, le sumamos lo político, lo económico y la violencia, a la que también él hacía referencia. Lo que uno necesariamente pregunta para el análisis de este discurso es, ¿a quién dirigió él esas palabras? ¿Para quién iba ese discurso? Yo creo que fue un discurso pensado para intentar tener algún nivel de credibilidad, algún nivel de legitimidad, pero en un contexto en el que justamente la palabra presidencial y la credibilidad del gobierno son muy bajos. Las estadísticas muestran que la credibilidad del presidente está en cerca del 11%, la palabra presidente es muy poco creíble, y la legitimidad del gobierno también tiene niveles muy bajos de aceptación. Si es que uno ve las cosas que más resalta el gobierno como logros de nuestros últimos años, son, digamos, discursos que se encierran mucho en básicamente el equilibrio fiscal que se logró con un acuerdo con el Fondo Monetario, con un gasto social que está muy inflado. Las cifras que presenta el gobierno son bastante irreales porque suma todo lo que tiene que ver con gasto corriente, lo presenta como inversión, habla de 15,000 millones de dólares gastados en gasto social, lo cual, digamos, es una cifra enorme, es más del 15% del PIB nacional, que
que no refleja la realidad, porque en realidad lo que está ocurriendo es que el Estado justamente se ha reducido, hay un presupuestos mucho más bajos para todas las áreas, y lo que es peor, que hay una ejecución presupuestaria muy por debajo de lo presupuestado, lo cual significa que la capacidad del gobierno ha sido muy baja en capacidad de acción y en obra pública. Entonces, lo que presenta el gobierno es básicamente un intento de posicionar que algo ha hecho en estos últimos años en un contexto en que su credibilidad es muy baja y en que prácticamente la Asamblea estaba a punto de destituirlo y tuvo que salvarse, digamos, decretando la muerte cruzada. Sí, profesor, si hay algún sector que sí se ha beneficiado de estos 2 años del gobierno del presidente Lasso, ¿cuál es? Yo creo que las reformas que implementó, incluso desde el plan de gobierno, si es que uno revisa el plan de gobierno, siempre estuvo pensando en flexibilizar los mercados financieros, en flexibilizar los mercados laborales, en restringir fuertemente la inversión pública para dar un avance a la inversión privada. Y digamos, en ese sentido, los sectores que más se han beneficiado han sido justamente los financieros. Cuando uno revisa los datos de cuáles son los niveles de ganancia de la banca nacional, se da cuenta justamente que uno de los bancos que más ha ganado en los últimos años es el Banco de Guayaquil y todo el sistema bancario en general. El presidente habló de cifras de crecimiento económico, habló de una paradoja entre ajuste estructural, de reducción de la inversión pública en general en toda la economía, pero de que existía crecimiento. Lo que el presidente no está diciendo es que ese crecimiento es básicamente un rebote después de la pandemia y que el rebote del crecimiento no está por encima de los niveles o igualando los niveles prepandemia, lo cual quiere decir que efectivamente toda la dinámica económica que el gobierno se jacta de haber tenido una disciplina fiscal no termina de generando crecimiento y desarrollo real, sino más bien simplemente nivelando los niveles, intentando nivelar los niveles de crecimiento anteriores, pero no llegando a los niveles prepandemia. Es decir, es un crecimiento bastante flojo, si es que uno lo ve en perspectiva comparada, un poco más a largo plazo. Entonces, claro, ¿quién se beneficia con estas leyes? No hay, digamos, un beneficio real. Sobre todo si es que pensamos que el primer problema en este momento en el país es la seguridad. Hay un nivel de inseguridad enorme, hay una penetración de los círculos, incluso del propio gobierno por las bandas del narcotráfico, hay una inseguridad enorme en términos de tasas de homicidios, en tasas de inseguridad ciudadana, y allí no hay una política real, consistente, que el gobierno haya dicho nada siquiera, o intentado hacer básicamente shows mediáticos para tener algo que decir, pero en ese tema que es muy sensible en este momento en el país, no hay una política consistente ni seria. Usted nos hablaba del Banco de Guayaquil, cuyo mayor accionista es el presidente Guillermo Lasso. A ese banco entonces le fue bastante bien. Diríamos que hay un pequeño círculo del presidente y rodeado por él que les fue bastante bien. En estos 2 años entonces el presidente gobernó para ellos, teniendo en cuenta ese resultado. Digamos, yo creería que hay que hacer el análisis un poquito más grande y que tal vez eso se puede identificar con la agenda que el gobierno está planteando ahora. Hoy que tiene, digamos, básicamente la disolución de la Asamblea. En este momento ya la Asamblea no está sesionando, todos los asambleístas están en sus casas, de hecho se definen como asambleístas, y en este momento el gobierno ha dicho que va a radicalizar en estos 5 o 6 meses que tiene más de gestión, porque también el gobierno tendrá que salir después de que se elijan la nueva Asamblea Legislativa y el nuevo gobierno, el nuevo presidente. El gobierno ha dicho que en estos meses va a hacer lo que no ha hecho en todos los 2 últimos años por los bloqueos de la Asamblea. Y lo que ha planteado básicamente son 2 leyes, una que es de reforma tributaria y la otra que es de ley de inversiones. Y anuncia que va a hacer leyes en torno a reforma laboral y va a intentar hacer mayores flexibilizaciones en torno a la inversión privada en el sector minero. Digamos, esas agendas que tiene ahorita el gobierno muestran un poco el rostro claro de qué es lo que quiere el gobierno. Quiere básicamente facilitar las inversiones privadas a través de las reducciones de impuestos que benefician a grupos específicos, grupos económicos específicos, y no está pensando específicamente en generar empleo ni en efectivamente atraer inversiones generando un clima de negocios favorable, sino más bien una lógica más bien rentista y predatoria para que ciertos grupos puedan, utilizando estas exenciones fiscales y estos privilegios que el gobierno quiere dar, puedan lucrar haciendo negocios. Entonces la gran pregunta allí es, ¿tiene plan de gobierno o tiene plan de negocios?
plan de negocios, diríamos... en la perspectiva del análisis, por supuesto, veremos lo que pasa en los próximos 5 meses, que entre otras cosas se ha planteado desde sectores políticos, los exasambleístas y desde otros sectores sociales la peligrosidad que ahora el presidente todo lo decide por decreto. Tiene, digamos, la facultad de hacer decretos leyes en temas de urgencia económica. Y digamos, el único filtro que tiene es la Corte Constitucional, que tiene que dirimir si es que esas leyes son efectivamente de urgencia económica y no se chocan con la norma constitucional. Entonces, estas leyes tienen, de las dos que ha pasado ahorita, tienen que, digamos, pasar esos filtros y muy probablemente no pase, sobre todo la ley de inversiones, porque no es un proyecto de urgencia económica, es un proyecto que se plantea como zonas francas para 20 años y extensiones del impuesto a la renta para las nuevas inversiones por 10 años. Es decir, es un plan que quiere implementar unas condiciones favorables para ciertos sectores de la economía a muchísimo largo plazo. Básicamente eliminando las regulaciones estatales, eliminando el impuesto a la renta y el impuesto a la salida de divisas para grupos económicos específicos. Es decir, allí no hay una urgencia económica, sino más bien un intento de privatizar ciertas dinámicas de la economía y generar beneficios rentistas para ciertos sectores. Interés económico, profesor. Ahí la Corte Constitucional tendría algo que decir. Claro. Intereses económicos que están detrás realmente. Claro, interés económico, y si lo vemos en estos 2 años de gobierno del presidente Guillermo Lasso, vemos que no asumió su rol como jefe de Estado para atender las enormes necesidades de todas y todas las ecuatorianas, sino los intereses de un sector económico. Mire usted, por ejemplo, si revisamos las cifras, y ahí le pediré, por supuesto, su análisis. 17 millones de personas viven en Ecuador, 5,9 millones viven en condición de pobreza o pobreza extrema en el país. Esto lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas. 25,2% de la población urbana es pobre, 8,2% vive en extrema pobreza. Aproximadamente desde el año 2020 y 2021, recordamos que estaban en pandemia, esas cifras no se han movido, han sido casi invariables para el año 2022, cuando comienza a desacelerarse la pandemia. Así que allí, por eso, lo que uno dice, el presidente Guillermo Lasso gobernó para un sector del país nomás. Los indicadores hay que tenerlos un poco con cuidado porque varían mucho en la situación prepandemia, en pandemia y en la situación postpandemia. Ciertamente los indicadores tienen que mejorar después de una crisis económica tan fuerte y una crisis social generada con la pandemia, tienen que mejorar. El tema está en que sistemáticamente la política pública está orientada hacia la redistribución, hacia la inclusión social, hacia eliminar barreras de acceso a derechos de la población, principalmente en educación y salud. Y lo que hay es un gobierno que no ha estado pensando en ese foco. Lo que ha hecho, sí, efectivamente, es mantener un gasto corriente con algunos temas, pero ha eliminado la capacidad de inversión pública para generar mucha más coberturas en términos de salud y educación. En el país, el tema de salud es bastante crítico. Los hospitales no tienen medicinas, los despidos a personal de salud han sido muy altos desde el gobierno de Lenín Moreno y continuando con el gobierno de Guillermo Lasso, lo cual ha generado una crisis enorme en tema de salud. Pero si es que uno ve derechos y garantías básicas de salud y educación, también tiene que preguntarse sobre el tema de seguridad, que es lo básico que tiene que hacer un Estado. Y en ese tema es la mayor ausencia de política pública que ha tenido el gobierno. Ha hecho shows mediáticos para intentar tener efectos sobre la opinión pública, pero no hay una política seria y consistente para atacar el tema de la violencia interpersonal, de los homicidios, de la penetración de las economías del narcotráfico en el sistema financiero. Todo ese tema que ha generado muchísima preocupación en el país está totalmente desatendido y simplemente se actúa en torno a eso a partir de políticas de show. De mostrar ciertas caras, de aparecer en ciertos momentos con una gorra frente a las cámaras, pero no hay una política consistente en seguridad, con lo cual uno puede decir que en las garantías fundamentales que el Estado tiene que garantizar, las políticas públicas que tiene que crear, ha habido un déficit enorme de gestión y de capacidad de agencia.
Con una última cifra y su análisis quiero despedirlo porque esto es realmente dramático. El índice de desnutrición infantil de Ecuador es el segundo más alto de la región, está solo por detrás de Guatemala. 1 de cada 4 menores de 5 años sufren de nutrición crónica. Estas son estadísticas de la UNICEF y las anteriores eran del año 2022 realmente, porque desde el 23 evidentemente no han salido, eran muy cercanas al momento en que usted y yo estamos conversando, profesor. Así que esto también señala que más allá de la falta de una política pública, esto es desidia por parte de un Estado, porque ni siquiera la atención a los menores de edad, y cuando usted, por ejemplo, bien nos recuerda de el anuncio de las campañas y de la entrega de los bonos, pues con los bonos no se resuelve absolutamente todo, ojalá que así fuera. En el tema de nutrición infantil crónica, ha habido un intento del gobierno de generar política pública alrededor de eso. Ha habido una acción sobre esos temas, pero no ha habido una implementación correcta de esas preocupaciones en el aire. Y aquí la característica básica del gobierno es que permanentemente está en ofertas. O sea, el gobierno se ha pasado 2 años diciendo que va a hacer cosas, que va a hacer cosas. De hecho, en esta última informe de la Nación, anuncia que va a crear 4 universidades en 5 meses que tiene de gobierno. Anuncia que va a generar una política de contratación de más policías, que va a contratar más capacidad de armas para que la seguridad ciudadana esté un poquito más fortalecida. Anuncia cosas en torno a la desnutrición infantil, pero no termina haciendo ninguna política concreta y seria. Porque si es que uno hace una política pública, tiene que diseñar, ver objetivos, financiar la política pública, implementar las políticas y evaluar. Digamos, ahí uno ve que hay una política en serio del gobierno y del Estado sobre el tema de nutrición crónica infantil o sobre el tema de seguridad. No se puede pasar un gobierno 2 años diciendo que va a hacer cosas, que va a hacer cosas. Eso es simplemente vender cuentos en términos de anuncios, pero sin tener una política y una capacidad de acción política efectiva. La política pública no tiene que anunciarse ni ofrecerse, tiene que hacerse, implementarse y evaluarse. Y eso es, digamos, justamente una de las características de este gobierno, que no ha logrado tener ni políticas públicas coherentes, ni una capacidad de acción para que el Estado efectivamente logre implementar políticas serias, financiadas y sostenibles en el tiempo. Ese es, digamos, el gran dilema del gobierno, que pasa a la historia como un gran fracaso. Un tremendo fracaso, y las cifras, además de favorabilidad de la población con respecto al jefe de Estado, pues también dan cuenta de ello y de la conclusión. Profesor, muchísimas gracias. Muy buenas noches. En el último momento de la despedida se ha finalizado la comunicación con nuestro invitado, a quien agradecemos. Vamos ahora a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, la plataforma del Sistema Nacional de Ingreso a la Educación Superior está activa para millones de estudiantes, mientras que en gran parte de América Latina no hay caminos para seguir los estudios. En esta nación es un derecho humano, una política pública. ¿Cómo se mantiene este objetivo en medio de una guerra inducida que también agreda la educación? Lo conversaremos con la ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas, en minutos. Estamos en Es Noticia. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Telesur trae a tu pantalla todo sobre el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. Nessa edição vamos conversar com o Dr. Pedro Silva Barros, ex-diretor de Assuntos Econômicos da Unasur, sobre a proposta de Lula do Brasil ajudar a Argentina a recuperar a sua industrialização. Latitude Brasil. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Hoy, solo por Telesur. El mundo sintoniza Telesur. Soy Madeleine García, desde Caracas, Venezuela. Porque
Telesur siempre da más. En noticia Venezuela, el Sistema Nacional de Ingreso 2023 ya está habilitado para que los futuros egresados de educación media del bachillerato tengan acceso a una educación universitaria pública y gratuita en este país. Vamos a revisarlo. El Sistema Nacional de Ingreso es una plataforma a través de la cual el Estado venezolano garantiza la oportunidad de estudio universitario a todos los bachilleres del país. Contrario a procesos anteriores, este año, el sistema permite hacer primero la selección de carreras de interés y luego, en función de la ubicación del estudiante, el programa presenta las instituciones que ofrecen esas áreas de formación. Me parece excelente, ya yo lo hice y me encantó porque es demasiado fácil y solo los pasos son poner tus datos personales y listo, y te garantizan el cupo. Inmediatamente nos facilitan el cupo y es una manera muy práctica para nosotros los estudiantes porque como nosotros somos el futuro de Venezuela, pues lo importante es seguir estudiando y con este programa nos facilitan mucho las cosas. Mediante esta plataforma, el Ejecutivo prevé garantizar cupos en las universidades públicas a más de 334.000 bachilleres. Es una apuesta del gobierno al crecimiento del país en medio de un criminal bloqueo que impacta en la educación, la infraestructura de las instituciones y ha traído como consecuencia la denominada fuga de profesionales. Qué alegría en Venezuela. Esta Venezuela asediada, bloqueada, torturada por el imperialismo que le garantiza a su muchachada el cupo seguro para que estudie carreras universitarias y garantizarle el futuro a nuestros muchachos y muchachas. El mandatario exhortó a los jóvenes a escoger carreras universitarias en las áreas priorizadas para el país. ¿De dónde salen las prioridades para la educación universitaria? De las necesidades del país, de las prioridades de desarrollo, del Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? El país necesita desarrollarse socialmente, consolidar la educación pública, la salud pública, ¿verdad? La construcción de vivienda. El país necesita desarrollarse desde el punto de vista económico, desarrollar la industria, desarrollar la agricultura y consolidarla, y producir alimentos no solo para el país, sino producirlo para el mundo, para vender. La ministra de Educación venezolana, Yelitza Santaella, destacó que el Sistema Nacional de Ingreso es construido a partir de la experiencia de los especialistas del país y antes de llegar a este punto, se imparte orientación vocacional a estudiantes en más de 4.000 instituciones de educación media en el país. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria de Venezuela. Ministra, bienvenida, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer. Muchísimas gracias. Hablamos del Sistema Nacional de Ingreso de Estudiantes, habilitado para todo el país. Los jovencitos que van por este tiempo finalizando sus estudios en el bachillerato, como se le dice, se le conoce en Venezuela, en el liceo, ¿pueden acceder a ellos a la carrera que aspiran a cursar? Efectivamente, el Sistema Nacional de Ingreso es una plataforma que
pone el Ejecutivo a través del Ministerio de Educación Universitaria a disposición de todos esos muchachitos, todos esos jovencitos y jovencitas que egresan de bachillerato este mes de julio. Estamos esperando un poco más de 336.000. 336.165 es la cifra que nos ha dado el Ministerio de Educación. Esos están egresando de la educación media general, de bachillerato, y aspiran a tener una oportunidad de estudio en una universidad venezolana. Y si son más de 300.000 entonces estudiantes que están próximos a graduarse en mes de julio en todo Venezuela, todos, si así lo desearan, pueden ingresar a la universidad pública. Absolutamente. Hay espacio para todos. Efectivamente, este sistema y el sistema de educación universitaria en Venezuela, además porque en Venezuela la educación y la educación universitaria en particular está concebida como un derecho humano fundamental. Y ha sido un imperativo ético del Estado venezolano garantizar la educación en todos sus niveles. La educación inicial, la educación primaria, la educación media general y la educación universitaria. Entonces, en este caso, a través del Sistema Nacional de Ingreso, estos jovencitos hacen la selección de la carrera de su interés, de su aspiración, vinculada a las necesidades del país también y a la ocupación territorial. ¿En qué espacio, en qué territorio, de acuerdo a las necesidades, las potencialidades de desarrollo que tiene el país, qué carrera se requiere que estudien? Y hacia ahí está la orientación, digámoslo de esa manera, para que entonces nuestros estudiantes aspiren, se incorporen, soliciten esas carreras y garantizar de esa manera, primero, la oportunidad de estudio, que está absolutamente garantizada, pero además orientada hacia estas necesidades que, como hemos dicho, queremos conjugar lo que son las aspiraciones personales, los proyectos de vida individuales, familiares, de esas jóvenes, de esos jóvenes, con lo que son las necesidades del país, y de esa manera, por supuesto, generar la identidad, el arraigo y el desarrollo productivo de nuestra patria. Ministra, esto seguramente será que se da en solamente Venezuela, porque en el resto, en general, casi de nuestra América Latina, salvo algunas excepciones, y en general en el mundo, la gran dificultad de los estudiantes que terminan el bachillerato es pasar a las universidades. Si es pública, porque los cupos son muy escasos y se requieren unos altos niveles del examen que tiene distintos nombres en cada país. O segundo, si ahora la educación privada universitaria es tan costosa que no pueden pagarla. El caso de Chile o Colombia, sus familias se endeudan enormemente por décadas para poder pagar esa universidad. Eso solamente sucede realmente en Venezuela, que más de 300.000 estudiantes puedan acceder a la educación pública en todas partes del país. ¿Cómo lo hacen? Y en ese contexto, además, en medio de una crisis económica inducida y de un bloqueo económico. Como tú bien dices, Venezuela está sometida a unas dificultades muy severas derivadas, bueno, de esta guerra multiforme, del acecho al que ha sido sometida la revolución bolivariana y todas las políticas de Estado que se desarrollan en Venezuela. Pero es importante decir que esta es una realidad de la Venezuela de hoy, de la Venezuela bolivariana. Esto no sucedía de esta manera. Acá en Venezuela teníamos una triste y oprobiosa realidad, que es la de los bachilleres sin cupo, que es la población flotante, como se llamaba, todo ese contingente de jovencitas y jovencitos que en su momento quedaban fuera de las oportunidades de estudio. Acá en Venezuela, con la llegada de la revolución bolivariana, se impuso esto que te decía del imperativo ético de garantizar el derecho a la educación. Y en ese sentido se crearon cantidad de universidades, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la primera de ellas, se crearon misiones educativas importantes, como por ejemplo la misión Sucre, que tiende a garantizar esa educación de manera territorializada en todos los rincones, en el último rincón de la patria, como decimos. Y el presidente Maduro ha tenido el compromiso de garantizar y sostener esa política frente a todas las dificultades. En consecuencia, nosotros hemos invertido de manera importante, trascendente, esa pirámide de inclusión. Nosotros venimos de unos procesos de exclusión severos, donde hasta el 70% de la población quedaba por fuera de las oportunidades de estudio. Entonces decíamos... De toda la cadena de estudio quedaban por fuera, básica, media y universitaria. Estamos hablando de la universitaria en este caso. Bien. Ajá.
de las personas que tenían, es decir, que se graduaban de bachiller, probablemente tenían una dificultad para llegar a graduarse de bachiller, con certeza. Pero de ellas el 70% no podían ingresar a la universidad. Y hoy tenemos un 100% de inclusión, es decir, estamos garantizando de manera plena la posibilidad de incorporarse al sistema de educación universitaria, tener una oportunidad de estudio en ese sistema de educación en cualquier universidad pública del país. Esa es la garantía que el Estado ofrece y con la que se ha comprometido para con esta juventud que, por supuesto, estamos también invitando a asumir el compromiso con el país, a desarrollar un proceso de formación en una carrera universitaria y, como le hemos dicho, como lo explicó el presidente el día lunes cuando hizo el lanzamiento del programa, en el contexto de unas carreras que han sido priorizadas, que generan un importante sentido de pertenencia y de relevancia para el desarrollo del país, y en tanto nosotros las estemos vinculando con el territorio, estamos generando también el arraigo de ese individuo, de ese grupo familiar y de ese colectivo que es la comunidad que vive en torno a ese joven que se está graduando ahorita de bachiller. Claro, ministra, ¿y cuáles son esas carreras? ¿Cuál es el gran objetivo con respecto de esas carreras y además seducir a los jóvenes que van saliendo del bachillerato, que van a la universidad, para que entren a estos estudios? Bueno, te las puedo referir en grandes áreas de conocimiento. Tenemos todas las que están vinculadas a las áreas de la salud, las que están ahí tenemos la propia salud, medicina integral comunitaria, odontología, fisiatría, toda farmacia, que también es una carrera muy importante y para la cual el Estado ha invertido la generación de nuevas oportunidades de estudio en 4 universidades importantes del país que tienen despliegue a nivel nacional. Tenemos, eso es en el área de la salud, tenemos las áreas de educación, donde tenemos importantes necesidades para todos los niveles de educación, desde la inicial, la primaria y la media general. Tenemos luego las ciencias básicas, que son también muy importantes, la física, la química, la matemática, están incorporadas a las priorizadas, las ingenierías, la computación, la informática, las que están vinculadas a las ciencias del agro y el mar, la pesca, la soberanía alimentaria está sustentada en la prioridad que le estamos dando también a estas carreras. Así que es parte además de lo que hoy, no solamente Venezuela, sino en este mundo que se mueve por bloques, es parte de lo que realmente se necesita. El tema de la salud, por ejemplo, mire usted, que se devela lo que sucede en el marco de una pandemia. Esto, ¿hay algún análisis que permita establecer es el anhelo de los jóvenes? Porque si esto lo vemos como un derecho, pero cuando se entra a la universidad tienes el deber de estudiar y de salir con buenas calificaciones. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros estamos manejando, primero desde el Ministerio de Educación, que tiene agrupa, pues, digamos, todo lo que es y tiene la responsabilidad de todo lo que son este grupo de 336.000 jóvenes que egresan de la educación media, ha venido trabajando ya en lo que es la orientación vocacional de estos muchachos. Incluso se han trabajado y se tienen ya algunos bachilleratos técnicos, es decir, ya nosotros estamos formando a nivel de educación media en el formato de media técnica en estas áreas. Tenemos técnicos en informática, bachilleratos técnicos en agro, técnicos en las áreas de hidrocarburos. O sea, tenemos bachilleratos técnicos ya ordenados y organizados hacia estas áreas que han sido priorizadas. ¿Y también están en todo el país? Esas están en generación, están un poquito, digamos, son novedosas, las tenemos en algunas partes, no tienen todavía una expansión tan grande, pero han sido importantísimas creaciones que se han hecho y que van dando lugar a la continuidad de la formación en las áreas afines en el proceso de formación universitaria, los técnicos superiores universitarios, digamos, ese es un tránsito que se construye por esa vía. Además, nosotros vamos a trabajar a partir del lanzamiento del sistema en lo que hemos denominado las ferias vocacionales o las ferias de oportunidades de estudio, y esas ferias de oportunidades de estudio las estamos ordenando, concibiendo en demostrar al estudiante y a su familia lo que es los motores productivos en la región, por una parte, las áreas de conocimiento que están vinculadas a esos motores productivos y luego cuáles son nuestros programas de formación, nuestras carreras que están vinculadas, y más allá
cerrando el ciclo, digámoslo de esa manera, cuáles son las oportunidades de desempeño laboral que tienen esas áreas de formación que están vinculadas a esas áreas de conocimiento y esos motores productivos, estimulando además que nuestros futuros estudiantes universitarios puedan desde el inicio de su formación ser parte también de esa, digamos, que su formación pueda complementarse en esas entidades laborales donde a futuro puedan trabajar ya con el día a día, lo que decimos robinsonianamente, el educar haciendo y enseñar produciendo. Es decir, desde el primer momento vinculados a las áreas de desempeño profesional. Y esto además, cuando usted nos dice esto, si lo revisamos desde nuestra América Latina, a través de el bloqueo y todas las acciones que hay en contra del país, una de ellas era la fuga de cerebros, que se fuesen los mejores profesionales, las mejores profesionales con una cantidad de promesas que al final resultaron incumplidas, luego regresan. Esto también cuando usted nos lo dice, uno se imagina que lo que genera es un gran sentido de pertenencia, ¿no? Es así. Bueno, no es un secreto y podemos decirlo con mucha responsabilidad. En Venezuela hemos sido sometidos a una guerra psicológica que justamente ha llevado a generar unas expectativas de encontrar realización personal fuera del país, y eso efectivamente llevó a una salida en algún momento de un grupo importante de personas, pero que también se dieron cuenta e identificaron en su momento que, digamos, las cosas no son como en algún momento les pintaron o se imaginaron, o la publicidad, la propaganda les dijo que sería. Y el propio Estado venezolano ha generado mecanismos y garantías para que esas personas puedan retornar al país. Y una manera de abrazar ese retorno, en el caso de la juventud, también es esta oportunidad de estudio y esta oportunidad de crecimiento profesional, crecimiento personal, de realización personal. Claro. Y que esa realización personal podamos vincularla estrechamente con lo que es ese país que estamos construyendo colectivamente. Entonces creo que eso es, como tú dices, nos genera identidad, nos genera sentido de pertenencia, nos genera ese amor patrio y nos genera, por supuesto, esa convicción que cada cosa que hacemos estamos abonando a nuestra soberanía, estamos abonando a la defensa de la patria, a la consolidación de ese crecimiento productivo que puede tener Venezuela, y que con nuestros muchachos formándose en las distintas carreras, pues sin duda vamos a abonar a ese crecimiento. Y en la defensa de la autodeterminación que subyace en todo este proceso. Ahora, ministra, vienen las construcciones de nuevas universidades, porque yo sigo preguntándole, porque es que es bastante heroico que exista, diríamos coloquialmente, cama para tanta gente. Cuando vemos que en otras partes de nuestra América Latina lo que te dicen es que no hay cupos, y no hay cupos y de ahí no se sale, pero tampoco se construyen más posibilidades para los jóvenes. En ese sentido, entonces, ¿cuál sería ese camino? Bueno, yo tengo que decir, y es bueno que lo sepan nuestro pueblo de nuestra América y en todas partes que nos ven, que en Venezuela tenemos actualmente 69 universidades públicas. Eso es una variación en razón de lo que existía antes de la Revolución Bolivariana, ¿verdad? Existen universidades públicas, existen institutos y colegios universitarios también de carácter público. Hay algunas también que son de gestión privada, es verdad, pero la pública, que es sobre la cual nosotros ofrecemos, digamos, estas oportunidades de estudio, son, bueno, estas que te estoy diciendo. Y además tenemos, también es importante decirlo, espacios de formación académica tan importantes como lo es, por ejemplo, la Misión Sucre. La Misión Sucre es el genio creador del comandante Chávez cuando dijo, bueno, para la inclusión, para garantizar la inclusión, y se ha sostenido y lo sigue sosteniendo y defendiendo el presidente Maduro con el mismo amor y con el mismo compromiso, es la posibilidad de articular con universidades y generar espacios de formación en cualquier rincón. La Misión Sucre se expande territorialmente, se municipaliza primero y luego se expande territorialmente y tiene la capacidad de formar en cualquier espacio, en cualquier aula, en cualquier lugar, donde, por supuesto, con las coordinaciones que corresponden. Son 33 universidades a nivel nacional que acreditan a través de la Misión Sucre. Pero además, aquí se ha avanzado, por ejemplo, en la formación en centros penitenciarios.
para decirte un ejemplo. O lo que tenemos también, que es la formación de la clase obrera, es decir, en las entidades de trabajo nosotros tenemos obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras que eventualmente no han culminado sus ciclos de formación y el sistema educativo venezolano se lo garantiza, bien sea para culminar su educación primaria con la misión Robinson, su educación secundaria con la misión Rivas y transitan a la educación universitaria con la misión Sucre. Es una lógica de consolidar ese proceso de formación y además reconocer lo que es el trabajo que vienen realizando en el caso que te refieres, en las entidades de trabajo, pero eso también es para, digamos, la ciudadanía que ha visto por algún momento truncada su posibilidad de formación. Está todo este sistema de misiones educativas garantizando ese proceso de formación y ese crecimiento personal de la gente. En conclusión, ministra, quien desea estudiar, jovencitos, jovencitas, quien desea estudiar en Venezuela, tiene la posibilidad de hacerlo en la educación pública. Es así, absolutamente, pero además en esa convicción, como te digo, que es un Estado garante del derecho. La educación en Venezuela es un derecho humano fundamental. La educación, la salud, pero en este caso la educación, que es lo que estamos refiriendo, y en ese sentido el Estado garantiza y además acompaña el proceso de formación de todas y todos en todos los niveles educativos. Heroico, sin duda, y un ejemplo para nuestra América Latina. La felicito. Muchas gracias. Gracias y bienvenida siempre. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, líderes de América Latina se pronuncian en rechazo a la llegada de un contingente militar de Estados Unidos a este país andino. Según el Congreso peruano, prestarán apoyo a las tropas locales en varias regiones, incluidas las zonas fronterizas con Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil. Les contamos al volver. Estamos en Es Noticia. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Una serie que nos muestra la posición de los pueblos indígenas bolivianos tras la transgresión de su símbolo de resistencia. Todo empieza el 10 en la noche, fue cuando se quemó la huipala. No puede ser que quemen nuestra huipala, eso nos representa a nosotros. Y quemar esa huipala, hacer desaparecer esa huipala, es hacernos desaparecer a nosotros. Me han amenazado, me han perseguido, tan solo por buscar justicia. Noviembre Rojo, la huipala. En estreno, sábado, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la mujer en las elecciones anticipadas de Ecuador con otra notable invitada, Soledad Angus, abogada y feminista directamente desde Guayaquil, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves. Solo por Telesur.
En Noticia Perú, crecen las reacciones internacionales ante la aprobación por parte del Congreso del arribo de Fuerzas Armadas estadounidenses a este país. Las tropas entrarán en ejercicio a partir del 1 de junio hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a revisar los hechos. El pasado viernes, el Congreso de Perú aprobó el proyecto de resolución legislativa 4766, que autoriza el ingreso de tropas militares de Estados Unidos al país del 1 de junio al 31 de diciembre de 2023. La decisión obtuvo 70 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones. De acuerdo a la legislación peruana, las tropas norteamericanas entrarán con armas para realizar actividades de cooperación y entrenamiento de campo con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La resolución fue presentada por el secretario de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el legislador Alfredo Azurín, por iniciativa del gobierno designado de Boluarte. A través de su cuenta en Twitter, el expresidente Evo Morales criticó la medida y denunció que fortalece la existencia de un Estado opresor. Por su parte, el presidente de México hizo un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos para que no mantenga las políticas injerencistas en Latinoamérica. Hago un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos, porque eso es mantener una política injerencista que en nada ayuda a buscar la hermandad entre los pueblos del continente americano. En nada ayuda. Es prepotencia. No tiene nada que ver con la política de buena vecindad. Las relaciones de cooperación entre Estados Unidos y el Perú comenzaron en las décadas de los 50, fundada principalmente con el entrenamiento de militares y policías peruanos en la Escuela de las Américas. Años más tarde, con el Comando Sur, en medio de la Guerra Fría que regía entonces. A su vez, la impuesta lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos a América Latina fue un componente fundamental en las relaciones. En los últimos 50 años, la DEA y la CIA tienen presencia permanente en la nación andina. Revisemos ahora geográficamente la ubicación estratégica de esas tropas estadounidenses, más de 70 militares que, según el Congreso de Perú, prestarán apoyo a las tropas locales. Vamos a ver en dónde estarán. Según lo conocido públicamente, serán más de 70 militares estadounidenses los que lleguen a suelo peruano para entrenar a las tropas locales. Entre este contingente se encuentran miembros de la Infantería de Marina y de Fuerzas Especiales. Se distribuirán en las siguientes regiones de la nación: Loreto, frontera con Colombia y Ecuador; Ucayali, fronterizo con Ecuador; la provincia de Cusco, cercana a Bolivia; y Lima, con acceso al Mar Pacífico. Además estarán en Callao, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Varios de estos territorios son ricos en oro, hierro, plomo y zinc. Más información a esta hora con nuestro corresponsal en Lima, Ramiro Angulo. Hola Ramiro, muy buenas noches. Cuéntanos más de reacciones, si hay algunas de carácter interno. Veíamos internacionales, líderes de América Latina preocupados por lo peligroso que significa estos 6 meses de presencia aún más de miembros militares del Ejército de Estados Unidos en Perú. Adelante. Hola Tatiana, muy buenas noches. En efecto, el Congreso acaba de aprobar esta resolución legislativa autorizando el ingreso de 700 militares estadounidenses armados que estarán, como bien se ha dicho, del 1 de junio al 31 de diciembre de este año, del año 2023. Según esta resolución, ellos van a brindar apoyo, asistencia y entrenamiento en operaciones especiales a los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Hay que indicar que esta es una iniciativa de la presidenta designada Dina Boluarte y que según esta resolución ellos estarán en 14 departamentos del Perú, entre estos Lima, Ayacucho, Apurímac y Cusco, lugares en donde hubo fuerte represión militar y policial y en donde ocurrieron lamentables muertes. Esto ocurre en un contexto en el que diversas organizaciones sociales han anunciado nuevas movilizaciones y protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte para este 19 de julio.
Han habido reacciones acá en el Perú, por ejemplo, el ex canciller peruano, el ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pedro Castillo, Héctor Béjar, ha calificado esta presencia militar como disuasiva y como parte de una política de amedrentamiento en contra de los manifestantes que protestarán en contra del gobierno de Dina Boluarte. Como bien también se ha mencionado, Evo Morales, el ex presidente de Bolivia, ha denunciado la criminalización de la protesta en el Perú y ha indicado que esta próxima ocupación militar estadounidense apunta a que se consolide en el Perú un gobierno y un Estado opresor. Hay que recordar también, Tatiana, que hace poco el Poder Judicial, a través de la Sala Penal Permanente, su máxima instancia, emitió un fallo polémico en el cual señalaba y establecía que el derecho a la protesta pacífica podía ser calificada como un delito. Esto generó preocupación entre diversos penalistas y abogados especialistas en derechos humanos, quienes señalaron que esto podría motivarse y deberse a una posible intención de desmovilizar a las próximas manifestaciones. También han señalado que esto buscaría de alguna forma justificar futuras violaciones a los derechos humanos en las próximas protestas. Hay que precisar que si bien esta sentencia, este fallo no es vinculante, no es de carácter de cumplimiento obligatorio, podría sentar alguna jurisprudencia contraria a los fallos y sentencias ya del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y de tratados internacionales que defienden el derecho a la protesta pacífica. Hay que añadir además de que Clement Bold, el relator de las Naciones Unidas, hace poco también se ratificó en que en las manifestaciones anteriores que hubo en los meses de diciembre a marzo, en el Perú se hizo uso excesivo de la fuerza. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también estableció que en el Perú hubo ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos. Como bien se ha señalado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también ha hecho un llamado de atención al gobierno de los Estados Unidos y ha calificado esta próxima presencia militar estadounidense como parte de una política injerencista que no contribuye a la hermandad del continente. Finalmente hay que indicar, Tatiana, que esto ocurre en este contexto de anuncio de nuevas movilizaciones que seguirán exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una asamblea constituyente para que se redacte una nueva constitución. Ese contexto que bien nos señalas y detallas es muy importante para entender esta decisión que toma el Congreso peruano. Jaime, muchísimas gracias. Completo informe. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.